Bien, ya estamos grabando. Bien, como les decía, bienvenidos a todos. Mi nombre es Tatiana Herreros, yo soy profesora diferencial de la Universidad Católica del Maule, justamente, y magíster en educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Les doy la bienvenida, como ya les había comentado. Esta instancia es súper relevante para nosotros para poder, de cierta forma, mostrarles la temática de la importancia de la lectoescritura en la inclusión y por sobre todo también invitarlos a profundizar en estas temáticas en las distintas ofertas que nosotros también proponemos como escuela y como facultad desde la Universidad de las Américas. Voy a comenzar a compartir para que podamos iniciar. Ustedes ahí me van diciendo si se ve de manera adecuada. Se ve bien. Ahí creo que sí. Súper. Ahí se ve la pantalla completa, ¿cierto? Sí. Sí. Ya. Estupendo. Vamos entonces. La temática de hoy es la lectoescritura para la inclusión, pero antes, obviamente, tenemos una información que mostrarles y entregarles, que tiene que ver justamente con lo que les estaba comentando, que es nuestra oferta, nuestra propuesta desde la Facultad de Educación, y los invito a que podamos escuchar y revisar este video muy cortito. ¿No se escucha o yo no tiene audio? Parece. No se escucha. ¿No se escucha? No tiene audio. Perdón. Lo pongo nuevamente. Perdón, creo que no estoy proyectando con audio. Ahora sí. Estar enfocados al ámbito profesional. Nuestra oferta es mayoritariamente en línea, lo cual facilita el acceso al aprendizaje a estudiantes de cualquier zona y especialmente en las zonas remotas. Para más información, visita el link que aparece en este video o escanea el código QR. Bien, más que nada es comentarles que a través de ese código QR, por ejemplo, que ustedes pueden inmediatamente con su celular acceder a la información, es que en nuestra página de la universidad está habilitado para que ustedes revisen desde educación continua todos los posgrados que tenemos desde la Facultad de Educación. Al final de la ponencia, igual les voy a mostrar la propuesta que tiene la Escuela de Educación Diferencial también, para que lo podamos revisar un poquito más detenidamente. Y por supuesto, cualquier duda me van comentando. Bien. Primero comentarles que dentro de todo lo que vamos a poder revisar, un poquito de introducción, vamos a ver algunas rutas de acceso a la lectura y vamos a revisar principalmente datos que son súper importantes de poder entender para poder abordar lo que es la lectoescritura dentro de la inclusión. Datos que son relevantes para poder entender el contexto actual, por sobre todo desde una mirada antes de la pandemia, durante la pandemia y post pandemia, ya que es algo que no nos afecta solamente a nosotros como chilenos, sino que ha afectado a todo el mundo, ¿cierto? Entonces, obviamente tenemos ciertos aprendizajes que se han visto mermados frente a esta situación,
y sobre todo se ha visto afectado a la lectoescritura. Y es una temática que es tremendamente relevante porque es uno de los aspectos que genera nuevos aprendizajes. Por otro lado, vamos a ver algunos métodos de enseñanza que se utilizan principalmente en Chile. Me imagino que, bueno, esto también se utiliza también en Latinoamérica. Vamos a ver si es que coincidimos en algunos aspectos y por último ver un poco de trabajo colaborativo, comunidades de aprendizaje y cómo podemos llevar a cabo finalmente la inclusión desde la lectoescritura y cómo lo podemos abordar. Primero que todo, y a modo introductorio, tenemos que entender de qué estamos hablando cuando hablamos de la lectoescritura, ¿cierto? Primero que todo, comprender que en este caso la lectoescritura no es como cualquier aprendizaje, no es un aprendizaje que se genera de manera innata, ¿cierto? Solo observando, solo mirando o solo interactuando, sino que es necesario trabajarlo directamente. Es algo que tiene que ser instructivo. Un estudiante o un adulto que está aprendiendo a leer y escribir tiene que justamente hacer un proceso que sea sistemático, que dure en el tiempo, ¿cierto? Con una cierta estructura, con un paso a paso. Pero no solo eso, vamos a ir viendo más adelante que no solo nos basamos en un método, en una estructura, sino que también hay aspectos que son relevantes dentro de la lectoescritura justamente para que esto permanezca en el tiempo y no se pierda y no sea solamente algo que aprendimos como de manera instrumental para acceder a otros aprendizajes, sino que también como algo que es necesario y nos produce placer también, ¿cierto? Cuando leemos y escribimos algo por placer, también nos ayuda mucho en nuestros procesos cognitivos. Tenemos factores internos y externos que se involucran dentro de la lectoescritura, que ya vamos a ver un poquito más de eso. Es un proceso complejo porque desarrolla muchos procesos cognitivos. Nosotros trabajamos mucho nuestras funciones ejecutivas, involucramos todo nuestro cerebro para leer y escribir, sobre todo para la producción de texto, que es algo bastante complejo. Tenemos que planificar, idear muy bien lo que estamos pensando para poder bajarlo finalmente a lo que es la escritura. Por eso es un proceso complejo, no es para nada fácil adquirirlo. Por lo tanto, es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y uno de los predictores más relevantes es la conciencia fonológica. Y por otro lado, también entendemos que de cierta forma se está viendo que el discurso narrativo también puede ser un gran predictor. Vamos a ir avanzando. Dentro de los factores internos y externos que pueden involucrarse y que nos interesa a nosotros conocer también para poder ser inclusivos en esta temática, tiene que ver con los procesos cognitivos como un factor interno, ¿cierto? Nosotros acá tenemos que desarrollar la atención, la percepción, la memoria, ¿cierto? El lenguaje por sobre todo, porque el lenguaje además es un indicador desde donde surge también la conciencia fonológica como una habilidad metalingüística, y por lo tanto es algo que nosotros requerimos trabajar profundamente asociado también al pensamiento para poder leer y escribir. De esto, por eso se desprende finalmente estas habilidades psico y metalingüísticas que nos permiten comprender de mejor forma el lenguaje y darle un uso también adecuado. Todo esto trabajándose desde el balbuceo que puede desarrollar el niño hasta empezar a trabajar ya las letras propiamente tal, el alfabeto. Otra cosa que es tremendamente importante tiene que ver justamente con esta estimulación del ambiente letrado. Y de hecho lo vimos, lo pudimos percibir en pandemia, durante la pandemia. Si los niños estaban en un ambiente donde no necesariamente existían libros a los que ellos podían acceder o no estaba a la disposición de leer cuentos, de revisarlos, de ver distintos documentos que estén letrados, difícilmente vamos a poder acercar a los niños a la lectoescritura. Entonces, eso ya también es algo que es tremendamente relevante porque es algo que también tenemos que replicar de alguna forma o trabajarlo en la escuela y no quedarnos solamente con lo mecánico.
Y por supuesto, como les mencionaba, el predictor más relevante de momento según los estudios, la conciencia fonológica, el vocabulario y el alfabeto. Ahora, de hecho, estamos trabajando con unos colegas poder analizar, de cierta forma, qué otros predictores pueden ser relevantes, por sobre todo en niños con trastorno del lenguaje, principalmente. Entonces, también de esa forma vamos ampliando y vamos viendo que en nuestra diversidad de estudiantes que podemos encontrar en una sala de clase, podemos encontrar niños diversos en todos los ámbitos, no solamente asociados netamente a un diagnóstico, donde obviamente vamos a encontrarnos con esos niños, pero también al resto. Si nosotros empezamos a planificar y pensar en cada uno de esos niños, incluyendo también a los niños que puedan tener algún diagnóstico asociado, y pensamos en esos niños en particular también, siempre vamos a estar beneficiándolos a todos. Por eso tenemos que pensar y ampliar esta mirada de lo que estamos pensando como inclusivo. Voy a pasar esto un poquito más rápido para irnos a la parte final donde quiero profundizar. Solamente esto sigue siendo introductorio con respecto a cómo abordamos la lectura y para que también nos pongamos en la posición del niño que está aprendiendo a leer y escribir, para que veamos que efectivamente es un proceso para nada fácil, donde se implican distintos procesos, en este caso, según los entendidos y los estudios existen. Finalmente nosotros utilizamos dos rutas para poder acceder a la lectura y también a la escritura, en donde va a depender, y acá el componente principal es el sistema semántico. Es importante que podamos tener esto en nuestra retina dando vuelta para poder entender por qué es tan relevante el contexto al momento de desarrollar la lectoescritura también. Por ejemplo, cuando utilizamos la ruta subléxica y la indirecta, que es cuando, si se fijan, es la flecha que está más negrita, ¿cierto? Más remarcada. Cuando utilizamos esta ruta, estamos haciendo netamente un mecanismo de conversión de grafema a fonema. Esto quiere decir que yo estoy transformando esa letra que yo voy leyendo, ¿cierto?, en un sonido. El grafema al fonema, al momento de yo emitirlo en una lectura en voz alta. Pero si se fijan, en este caminito que yo puedo hacer y llegar directamente al fonema y decirlo, ¿cierto?, leerlo directamente, si llegamos por este camino y bajamos inmediatamente y lo decimos, en realidad no estamos comprendiendo lo que estamos leyendo. Netamente estamos haciendo un trabajo de decodificación. Y es ahí donde hay que pensarlo, desde nuestras prácticas pedagógicas, desde nuestras metodologías de enseñanza, y qué tan mecánicos estamos siendo para poder enseñar a leer y escribir a nuestros estudiantes. ¿Estamos trabajando en demasía esta decodificación o en realidad también le estamos dando un sentido a esta lectura y escritura? Eso es importante que podamos pensar, analizar frente a este proceso. En el caso de la ruta léxica o la directa, que es la que está aquí al medio de manera vertical, vemos que los niños identifican las letras, acceden a su léxico visual, recuerdan cómo es la forma, ¿cierto?, de las letras desde el grafema, pero inmediatamente acceden también a su sistema semántico. Eso quiere decir que el niño está comprendiendo lo que lee, porque está haciendo esta asociación del significado, ¿cierto? Y por lo tanto va entendiendo lo que está leyendo, accede a su léxico fonológico, o sea, busca los sonidos de esas letras que está leyendo y lee finalmente. Llega al final emitiendo los sonidos de la lectura en voz alta. Nosotros utilizamos ambas. Siempre empezamos utilizando la ruta indirecta subléxica porque en algún momento tenemos que decodificar. Los estudios señalan que sí o sí vamos a tener que aprender el alfabeto completo para poder leer y escribir en algún momento. Podemos hacerlo al inicio, podemos hacerlo al final, va a depender de la metodología que nosotros utilicemos. Pero siempre vamos a tener que llegar en algún momento a
lo más pequeño, ¿cierto? Que vendría a ser el fonema o el grafema, en este caso. Por otro lado, no me quiero quedar sin mostrarles esta ruta completa, cuando se da la ruta completa, que vemos que es bastante más larga, ¿cierto? Siguiendo esta flecha en negrita, cuando el niño pasa por aquí, está decodificando, ¿cierto? Identifica letras, hace la decodificación del grafema al fonema, lo dice, Trasema, fonema y la ¿cierto? Hace el fonema. Chicos, les Trasema, pido por favor fonema y cuidado con sus micrófonos. fonema. Siempre se pueden silenciar, recuerden silenciarse para que nos podamos escuchar. Muchas gracias. Bien, como les estaba comentando, cuando el niño emite el sonido en este punto, sin decirlo con seguridad, no sé si lo han visto cuando los niños leen, pero en voz baja, como que se lo están leyendo a sí mismo, es porque están haciendo un proceso mucho más largo por esta línea. Se lo emiten a sí mismo y para ellos es necesario escucharse, o sea, identificar los fonemas para poder acceder a un léxico auditivo, comprenderlo desde lo auditivo, para recién ahí entrar al sistema semántico. O sea, este chico que sigue esta línea más gruesa de la flecha, ¿cierto? Lo que está haciendo es decodificar, se escucha de manera en voz más baja, pero se escucha, o sea, necesita identificar los fonemas para poder entender la palabra y después emitirla ya con conocimiento. Vuelve a pasar por el léxico fonológico y lo emite porque ya entiende lo que está diciendo. Por ejemplo, leer la palabra gato. Puede hacer la conversión de fonema a grafema, se escucha diciendo la G con la A, ga, la T con la O, to, gato, se lo repite, y hacer ese proceso es ayudarse a poder entender las letras y por lo tanto juntarlo y hacer el insight de entender esto dice gato, aquí dice gato, ¿ya? Entonces, ese paso, que puede ser un poquito más largo, para algunos niños es necesario hacerlo para poder entrar en esta mecánica de la lectura. Pero como les digo, la idea es que se vayan quedando con esta información de estamos trabajando la mecánica de esta transformación del grafema al fonema solamente o también estamos ayudando a la comprensión. Ya vamos a ver por qué se lo estoy planteando de esa forma. Con respecto a las rutas del acceso a la escritura, y ahí vemos también un organizador gráfico también con mucha información, también tenemos la ruta léxica directa o la ruta léxica, subléxica indirecta, ¿ya? En este caso acá nosotros entramos de la información de la escritura desde dos puntos de vista. Desde el habla, o sea, cuando escuchamos, cuando nos dictan información y accedemos a esta conversión auditivo, fonológico, ¿cierto? Y lo pasamos por el sistema semántico entendiendo lo que estoy escuchando al dictado y ahí lo podemos emitir o escribir en este caso. O cuando solamente estoy viendo información escrita, cuando lo leo y lo tengo que copiar, por ejemplo. La copia es el proceso más simple de la escritura, ¿cierto? Porque basta con mirar las letras y copiarlas. Pero acá hay que tener ojo en una cosa, si es que el estudiante efectivamente está copiando letras después de haberlas leído, o sea, las identificó semánticamente, supo lo que está escribiendo o copiando, entiende lo que está copiando, o netamente está copiando figuras, porque eso también va a ser un indicador de cómo está haciendo este proceso de escritura realmente a nivel cognitivo, donde también tenemos que tener ese resguardo. Bien, vamos a los datos que son muy importantes porque son bastante fuertes, por así decirlo. Estos contextos que nos dan los datos actuales, al menos en Chile, esta información es netamente de Chile.
sin duda puede verse afectado también otros países de Latinoamérica, entre prepandemia por un lado, durante la pandemia y pospandemia. Pero vamos a ver primero los datos actuales. Por ejemplo, acá en Chile tenemos que el 96% de los niños de primero básico no conocen las letras del alfabeto. Hoy, es un estudio reciente. Hoy estos son los resultados. 96% de los niños de primero básico, niños de 6 años aproximadamente. Por lo tanto, señala el estudio que implica que no serían capaces de leer algunos de los libros indicados para su edad. Claramente, o sea, si no conoce el alfabeto, que ya sabemos que es un predictor importante para poder leer y escribir, ya estamos bastante mal. Pero, como les digo, que este dato es para hoy, post pandemia, ¿cierto? Hay que entender si es que esto es realmente una consecuencia de la pandemia o puede ser algo que se viene arrastrando hace bastante tiempo. Otro dato actual, este es un estudio del año pasado, que también está reciente, vigente, ¿cierto? Dice que se han demostrado que cuando el modelo lector es la madre, la práctica adquiere un rango de modelo de comportamiento. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que bueno, sabemos que dentro de la familia hay un fuerte impacto en en todo lo que suceda con el estudiante. Sabemos que el éxito académico de un estudiante viene en gran parte desde las expectativas de la madre y desde el nivel sociocultural de la madre también. Por lo tanto, no es tan sorprendente los resultados en el sentido de que si efectivamente la madre es una buena lectora o el tutor que esté a cargo del niño más representativo, esto va a ser un modelo de lectura para el estudiante. En cambio, por lo contrario, si tenemos una madre o un lugar donde se desempeña y se desenvuelve el niño, no hay libros, no hay contacto con la literatura, no ve a nadie leyendo. Eso también va a ser un indicador que va, en este caso, a mermar el desarrollo de la lectoescritura y por sobre todo el placer de la lectura. Otros datos que son muy relevantes, y acá me voy a los niños más grandes en realidad, ya como jóvenes, en este caso estudiantes de 13 a 18 años. ¿Se han cuestionado, se han preguntado ustedes, porque siempre está como la temática de a los adolescentes, a los jóvenes no les gusta leer, a los niños no les gusta leer, pero cuando pensamos en los niños que sí leen, ¿qué es lo que leen esos niños? ¿Qué es lo que leen esos jóvenes? Es súper importante tener claro qué es o cuál es su interés al momento de leer. Y acá están esos datos. En este estudio se plantea que en estudiantes de 13 a 18 años, la gran mayoría les interesa leer temáticas relacionadas a la diversidad sexual, por ejemplo, LGTB, 29%. Otros 26%, que no es menor, sobre videojuegos. 26% también sobre youtubers o influencers. 22% literatura infantil o juvenil y un 20% literatura erótica. Esto es un dato tremendamente importante porque gran parte de lo que nosotros tenemos que hacer para poder motivar y desarrollar la lectoescritura en nuestros estudiantes y jóvenes es saber cuáles son sus intereses y no obligarlos a una lectura, a una literatura que en realidad no les interesa y les sigue generando rechazo constantemente. Podemos elegir temáticas cuando queremos, cuando nuestro objetivo es que siga leyendo, obteniendo información relevante, a través de literatura que impliquen estas temáticas, que sabemos que va a ser más interesante para ellos. Por otro lado, tenemos también, en el caso de la escritura, y los chilenos en particular,
escriben mayoritariamente en medios, digitales, como los chats, ¿cierto? Las redes sociales, correo electrónico, y las razones principales son para comunicarse y expresar emociones o sentimientos. Por lo tanto, si nosotros queremos influir en la escritura de nuestros jóvenes, tenemos que propiciar ese tipo de escritura. Profesores que les piden hacer memes, por ejemplo, a sus estudiantes, están generando y están enfocándose en una temática de interés para los estudiantes. Eso es súper relevante tenerlo en consideración. Y algo no menor también es que en este rango etario, de los 13 a los 18 años, en la escritura también en particular, son quienes menos comparten lo que escriben. ¿Por qué será? Justamente porque ellos escriben para poder comunicar emociones o sentimientos, cosas que para los adolescentes o preadolescentes es muy difícil mostrarse, ¿cierto? Mostrar sus sentimientos, mostrar sus emociones es más complejo. Por eso ellos utilizan la escritura para poder demostrarlo a través a lo mejor de un diario de vida, cosas que se guardan para sí, pero no es que los estudiantes no escriban finalmente, sino que su escritura es como algo mucho más personal, más como terapéutico en este sentido. Entonces también eso es importante tenerlo claro. Y por lo tanto, si queremos propiciar la escritura, atender a esto también. A lo mejor pedirles que hagan reflexiones personales y que queden para sí, pero que escriban. Siempre nuestro objetivo principal va a ser que lea y que escriba. ¿Cómo? ¿Qué cosa? No va a ser tan relevante, pero lo importante es que lo hagan. Entre otros datos actuales, nosotros el 2021, cuando ya estábamos en plena pandemia y un poco saliendo, entre comillas, de la pandemia, los resultados de aprendizaje en la lectura son bajos, pero acá este dato es súper importante, especialmente a partir de sexto básico. ¿Qué nos dice la literatura con respecto a esto? Es especialmente en ese curso, en ese nivel, porque se nos indica que los niños en primero básico, kinder primero, segundo básico, hasta por ahí más o menos, entre los 5 y 7 años, pueden aprender a leer y escribir con las metodologías, algunas metodologías que nosotros utilizamos, lo hacen. Pero lamentablemente esto es tan mecánico, llega a ser tan mecánico que no desarrollan ningún tipo de gusto o placer por la lectura. E incluso cuando uno sobreexige al estudiante y le exige que esté leyendo entrando en un primero básico, o sea, terminando los 5 años, llegando casi cumpliendo los 6 años, se les exige a los niños que ya estén leyendo, esto impacta aún más de manera negativa mucho más adelante, afectando su comprensión lectora. Por eso es que los niños en sexto básico prácticamente ya no quieren nada con la lectura y nada con la escritura. No les interesa. Porque el trabajo de la lectoescritura que ellos desarrollaron fue tan mecánico que no generó ningún tipo de placer. Y lo ven como una tortura finalmente. Que los obligamos a leer, los obligamos a escribir. Hay otro estudio, en este caso, ya desde el último CIMSE, de hecho del 2022, donde se evidencia nuevamente que están bajos en los resultados en cuarto básico, por ejemplo, aunque no son tan significativos porque no fue de tan bajo, ¿cierto? De hecho fueron más bajos los resultados en matemáticas. Pero en este caso, justamente lo que yo les menciono, y sobre todo en este rango etario, donde los niños todavía estaban aprendiendo, entre comillas, a leer, todavía están haciendo ese proceso de mecanización y de esta conversión del grafema al fonema. Por lo tanto, todavía no se ve el efecto negativo de el rechazo hacia la lectura y la escritura, que es lo que se observa más adelante. En conclusión, y estos datos, ¿por qué les muestro todos estos datos? Porque
En conclusión, los datos finalmente apuntan a algo directamente. En este caso, se identifican las principales dificultades que nosotros tenemos en los niños hoy en día es la comprensión lectora, y esto lo hemos evidenciado que llega y traspasa edades, ¿cierto? Y tenemos hoy en día adultos que no comprenden lo que leen, adultos que no terminan de leer un correo, un mensaje. Leen solamente ciertas partes, algunos párrafos, y no leemos todo, por lo tanto, no tenemos una buena comprensión lectora en general. Y que se enfocan directamente en una decodificación, por un lado, que no desarrollan de manera adecuada, y por otro lado, en la comprensión del lenguaje, que son fundamentales para comprender finalmente la lectura. Ahora, ¿qué pasó durante la pandemia? Unos estudios argentinos principalmente señalaban que obviamente la estimulación en el hogar fue bastante escaso. Muchas horas de los padres, de los tutores con teletrabajo, ¿cierto? Poco tiempo para poder trabajar con los estudiantes con las tareas. Sabemos que la lectoescritura es algo que tiene que ser un trabajo sistemático y que por lo tanto, si lo dejamos de hacer un mes, ya se pierde gran parte del proceso. Entonces, eso se vio bastante mermado, y no es algo que es solamente una realidad en Argentina, sin duda. Otra cosa que sucedió durante la pandemia fue el cierre de los colegios, que generó el impacto en que estuvieran los niños permanentemente en sus casas, ¿cierto? Y por lo tanto, nuevamente se pierde esta sistematicidad del trabajo de la lectoescritura, que es finalmente el punto 3. Como se pierde esta sistematización, se pierde toda la estructura y tampoco hay un interés, ni un gusto, ni ningún tipo de placer. ¿Por qué les menciono constantemente eso? Porque eso también es uno de los factores más relevantes para poder generar mayor comprensión lectora, y no solamente enfocarnos en lo que es la decodificación. Entonces, la pregunta principal acá es, ¿estas dificultades de fondo de la lectoescritura se explican realmente desde la pandemia? O sea, los resultados que tenemos hoy en día son directamente desde lo que sucedió de la pandemia. Vamos a ver que en realidad no, definitivamente no. Esto viene en decadencia hace mucho rato. Tenemos datos de años anteriores, por ejemplo, en el 2018, donde todavía no había ni luces de pandemia, donde ya el nivel de comprensión lectora de los chilenos de 15 años se encuentra entre los más bajos del grupo de países que conforman esta organización, la OCDE. No, el 84% de los chilenos no demuestra una comprensión adecuada de textos largos y complejos, si el contenido no les resulta familiar. Entonces, por otro lado, otros datos, y esto es al punto al que quiero llegar sobre todo, tenemos como dato principal, que es a lo que apuntamos acá, es que finalmente se les preguntó a muchos docentes, se les preguntó a jóvenes chilenos que pasaron por un sistema escolar, ¿cierto? Creo que hay un micrófono abierto por ahí. Ahí creo que quedó silenciado. Perdón. Donde nos entregan como dato final que gran parte de culpable, entre comillas, porque obviamente son muchos aspectos que se ven involucrados y que afectan el desarrollo de la lectoescritura, tiene que ver en cómo se les enseña a los niños a leer en los colegios. Y aquí es donde vamos a indagar un poquito en el cómo se enseña a leer y escribir a los niños, al menos en nuestro país. Vamos a ver si es que nos pueden comentar también qué es lo que sucede en otros países ahí en el chat, para que los podamos leer. Entonces, la pregunta del millón. Ahí está Einstein, que está muy famoso últimamente con la película Oppenheimer. Si buscas resultados distintos, claramente no puedes hacer siempre lo mismo.
Y aquí la consigna que yo les quiero transmitir de cierta forma es que el método de enseñanza, chicos y chicas, nunca puede ser más importante que el niño. Nunca va a ser más importante que el niño. ¿A qué me refiero con eso? De que si bien un colegio puede tener un sistema, una metodología de enseñanza, donde tienen los libros específicos para ese método, donde a lo mejor hasta compraron una membresía para utilizar esos textos. Todo ese tipo de situaciones que se dan en los colegios, lo que hacen finalmente es perjudicar el proceso del estudiante. Porque si estamos hablando de un mundo diverso, real, no podemos pretender que un solo método va a ser útil para todos nuestros estudiantes, claramente. Eso es imposible, pensar que un solo método de enseñanza nos sirve a todos. Por lo tanto, y a ese punto, cuando les digo, el método no puede ser más importante. O sea, no pueden haber excusas como en este colegio se hace así. Lo hemos hecho así siempre. Este es el método que usamos en el colegio. Nosotros tenemos que pensar en nuestros estudiantes y en la diversidad de nuestros estudiantes. ¿Qué hacemos entonces? Veamos un poco muy rápidamente de poder revisar qué métodos conocemos y hemos utilizado últimamente, al menos acá en Chile. Y ahí me van comentando también en otros países. Nosotros en general tenemos modelos tanto ascendentes como descendentes. En síntesis, como modelo ascendente me refiero, ¿cierto? Para los que no lo tienen tan claro, de cuando empezamos a trabajar el fonema, o sea, desde el fonema, después silábicamente y después la palabra y el texto, o sea, desde lo más pequeño hasta lo más macro, ¿ya? Como ejemplo tenemos el método MATE que se utiliza muchísimo acá en nuestro país, que de hecho es antiquísimo, del 1800 por ahí. Por otro lado tenemos el modelo descendente, donde en el modelo descendente es todo al revés, o sea, vamos desde el texto, ¿cierto? A la palabra, a la sílaba, al fonema. Al final vamos al fonema. Bueno, aparte de la gran diferencia de que uno comienza desde lo micro, ¿cierto? Hasta el texto y el otro desde el texto hasta el fonema, es que también el modelo descendente es un modelo que nosotros podemos ir usando en conjunto con el desarrollo del lenguaje del niño, ¿sí? En cambio, el modelo ascendente se utiliza más cuando el niño ya pasó por los predictores, ya trabajó la conciencia fonológica, las habilidades metalingüísticas, ¿cierto? Y ya empieza como a trabajar las letras. Por eso ahí empieza a trabajar el alfabeto, uniendo letras, ¿cierto? Donde acá vemos el método fonético, el método silábico, entre otros, ¿cierto? Ahora, por otro lado, está el método global. El método global viene a ser un método que es parte del modelo descendente. Porque el método global, y bueno, lo hemos trabajado principalmente con niños con discapacidad o con síndrome de Down, porque como se puede utilizar desde el desarrollo del lenguaje del estudiante, o sea, previo a la educación o a la formalidad de cuando nosotros enseñamos la lectoescritura, o sea, antes de los 6 años, nosotros le vamos dando una cierta cantidad de palabras al estudiante para que vaya adquiriendo vocabulario. Como lo vemos de manera global desde el texto, ¿cierto? En este caso, no le enseñamos el alfabeto de manera inmediata, lo vemos al final. Por lo tanto, vamos trabajando vocabulario que es funcional para el estudiante, o sea, que puede ser útil para el estudiante en el momento de leer, ¿cierto? Y por lo tanto, la gran diferencia también tiene que ver con el hecho de que si trabajamos el modelo ascendente y trabajamos el alfabeto y el letra a letra, nosotros le estamos permitiendo al estudiante
poder leer cualquier palabra. Basta con que se aprenda el alfabeto, vaya uniendo, ¿cierto? Y va a poder leer cualquier palabra. Con el método global, la diferencia es que, como nosotros trabajamos palabras específicas que sean de utilidad, funcionales para el niño, ¿cierto? Vamos a propiciar que aprenda esas palabras en particular. Y eso nos ayuda a que nuestros procesos cognitivos estén más claros y enfocados en esas palabras y no vamos abarcando tanto, ¿cierto? Todavía, para que después, poco a poco, vamos adquiriendo el alfabeto completo. Por eso generalmente se utiliza con chicos que puedan tener algún compromiso cognitivo y que los podamos ayudar en ese sentido. Y finalmente tenemos acá el modelo mixto o integrado, que es, al menos acá en Chile, es el que propone el Ministerio de Educación para poder dar una enseñanza más integral. Este modelo lo que busca es mezclar estos modelos, tanto el modelo ascendente como el descendente, y trabajarlo en conjunto. O sea, trabajar el alfabeto, pero al mismo tiempo vincularlo con un texto, que no sea solo letras aisladas, que nosotros juntemos fonéticamente, sino que además de ese trabajo ascendente, ¿cierto?, le demos un contexto a lo que estamos aprendiendo, que comprendan que esto se relaciona con algo que puede suceder en el día a día, con una noticia que estoy leyendo también, vincularlo con el exterior, vincularlo con los intereses de los estudiantes, desde un enfoque comunicativo, porque nosotros utilizamos y necesitamos utilizar la lectoescritura para comunicarnos de manera efectiva. Sin embargo, como les digo, aun cuando el ministerio fomenta y persigue el enfoque comunicativo y persigue que utilicemos el modelo mixto o integrado, lamentablemente hay muchos colegios que siguen utilizando solo, porque no es que no lo podamos utilizar, el problema es que se utiliza solo, única y exclusivamente, el modelo ascendente. Y sobre todo, el método MATE. Yo sé que pueden haber muchas personas que les encanta el modelo, o sea, el método MATE y no tengo ningún problema tampoco con quienes lo utilizan. La única dificultad en esto es que no puede ser en ningún caso el único método a utilizar. Esa es la consigna principal. No puede ser el único método. Tenemos que utilizar todos los métodos que sean posibles para poder ser inclusivos con nuestros niños. Si a un chico el método MATE no le funciona, ese niño no se puede quedar atrás porque yo no soy capaz de entregarle otro método. Tengo que ser capaz como profesional de enseñarle a leer y escribir del método que sea más útil para el niño, porque siempre nuestro foco principal es que los niños aprendan, no aprendernos el método en sí. Vamos avanzando para no alargarme demasiado con ustedes y abusar de su tiempo. Otra cosa tremendamente importante que nosotros no conocemos o que es mucho más desconocido, perdón, me adelanté, es qué es lo que les interesa a los niños realmente leer cuando son pequeños. En niños pequeños, o sea, estamos hablando de kinder, primero básico, según un estudio del 2021, señala que, bueno, si nos preguntamos entre nosotros, ¿qué creen ustedes Estaba que les gusta grabando a mi leer compadre, o a Fabiola. realizar? A esas personas tiene que ver con, les pido chiquillos que puedan apagar sus micrófonos, que me distraigo un poco. Muchas gracias. Ya. Les contaba que sí, me cuesta pillarlos para silenciarlos, pero ahí estoy mirándolos a todos. Bien. Como les comentaba, chicos, si nos preguntamos, ¿cierto? Si pensamos un minuto en qué es lo que más les interesa a los niños de ese rango etario, como de los 5 o 6 años, nuestra respuesta inmediata va a ser los cuentos. Claro, le encantan las historias, que le lean cuentos, ¿cierto? Pero resulta que
curiosamente, a lo mejor ustedes ya conocen el estudio o ya tenían la información, pero curiosamente a los niños de esa edad les gustan más los textos informativos y no los textos literarios como los cuentos, los poemas, etc. Les gustan más textos informativos, como se ve aquí en la imagen, una infografía de la rana, ¿cierto? Una rana venenosa. eh, por lo tanto, ese tipo de información es súper importante que nosotros también la manejemos, de qué es lo que realmente le gusta al niño, cómo puedo captar el interés del niño frente a la lectoescritura. Debemos elegir entonces y pensar más en textos informativos que les llame la atención, porque además son cortos, tienen colores llamativos, tienen imágenes y es más atractivo de leer versus a lo mejor un texto que puede ser un poquito más engorroso, muchas páginas y ya eso como que los puede agotar un poco. Claramente los cuentacuentos y todo eso va a beneficiar a los niños siempre, o sea, siempre la indicación es que los niños tengan algún momento, aunque sea 5 o 10 minutos de lectura. Pero en la escuela, por ejemplo, perfectamente podríamos usar mucho más los textos informativos, afecta mucho más en la motivación. Bien, yo les estaba diciendo que dentro de las acciones que podemos hacer también, tiene que ver mucho con las comunidades de aprendizaje. Si nosotros queremos utilizar más de un método, tenemos que trabajarlo entre todos. Tiene que ser a través de un trabajo colaborativo con los otros profesionales, docentes. No es un trabajo que podamos hacer de manera aislada de ninguna forma. Y con comunidades de aprendizaje me refiero a que se compartan ideas, que ojalá a lo mejor tener un drive, un sistema donde podamos tener información que podamos compartir. A mí se me ocurrió una actividad, lo comparto con otro, ese otro se le ocurrió otra cosa, porque sabemos que la creatividad es escasa. Ser creativo implica tiempo que muchas veces los profesores no tenemos. Entonces necesitamos apoyarnos de otros para poder generar ideas. Eso es súper importante también tenerlo súper claro. Finalmente, y ya con esto voy concluyendo, la pregunta de, entonces, ¿qué necesitamos hacer? Primero que todo, valoremos la diversidad. Eso es lo que nos dice la inclusión. La inclusión nos dice, tenemos un curso donde todos los niños son diversos, donde todos los niños aprenden de distintas formas, con distintos métodos, y por lo tanto nosotros tenemos que pensar siempre en ellos, en esas características, para poder indagar y trabajarlo. Tenemos que ser flexibles. Ya les he repetido constantemente que no nos podemos cerrar solo con un método. Si no sabemos y no conocemos otros métodos, aprendemos, dialogamos, preguntamos, pero que eso no sea una restricción. No lo conozco, así que no lo voy a usar. Un profesor siempre está estudiando, indagando, conociendo, aprendiendo, ¿cierto? Conversando con colegas. Siempre tenemos que ir adecuándonos a los tiempos también. Por eso también implica colaboración. Como les digo, un docente solo, imposible trabajar contra la corriente. Necesitamos apoyo. Y a partir de todo eso vamos a generar una motivación intrínseca en el niño. Vamos a propiciar que el niño se motive por sí solo, ¿cierto? Que es la motivación, finalmente la motivación real. Solo a partir de la identificación y el trabajo con esos niños. Y ahora la respuesta es, ¿y cómo lo hacemos? En concreto, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos en concreto? En concreto, al menos en nuestro país, en Chile, nosotros tenemos un decreto, ¿cierto? Que es el decreto 83. El decreto 83 lo que nos dice es que tenemos que diversificar, y eso es justamente lo que les estoy señalando. Tenemos que utilizar más de un método, tenemos que pensar en los niños, valorando la diversidad, aplicar esta diversificación, ¿cierto? Apuntando a varios elementos, varias estrategias, no solamente el texto, la pizarra, eliminar absolutamente de nuestra práctica de escribir en la pizarra y sentarnos a esperar que los niños copien, porque esa forma no motiva a nadie
y claramente los niños no se sienten motivados. Por eso tampoco les gusta ir al colegio. Van a ir a sentarse a copiar algo que está escrito en la pizarra. Por lo tanto, para poder hacer esta diversificación, la propuesta finalmente desde la inclusión es justamente el marco DUA, el marco del diseño universal de aprendizaje, donde a través del diseño universal de aprendizaje nosotros podemos poder abarcar todas las áreas que se involucran en el aprendizaje, las redes afectivas, las redes de reconocimiento, las redes estratégicas, y con esto ayudamos a que los niños aprendan de acuerdo a lo que ellos pueden lograr finalmente, comparándose consigo mismo y no con otros. Y lo planteo como un marco DUA porque tanto en Latinoamérica en general como en nuestro país también hay algunos conceptos que no están totalmente adecuados. Se menciona el diseño universal de aprendizaje como una estrategia y no lo es. El diseño universal de aprendizaje no es una estrategia, es un marco de enseñanza. Por eso yo les digo que no es una estrategia que yo puedo aplicar en una clase y a la siguiente no lo hago. O lo aplico por un mes y ya después dejo de hacerlo, o solo un profesor lo hace y el resto no. Es un marco de enseñanza porque todo el colegio está en función de aquello. Todo el colegio está pensando en una escuela inclusiva y por lo tanto la aplicación de esta escuela inclusiva es a través de estas prácticas inclusivas que se basan en el diseño universal de aprendizaje. Eso es súper importante mantenerlo y tenerlo claro. Y como yo les he dicho constantemente, es algo que no podemos hacer solos porque no es algo fácil. Yo siempre lo menciono, no es algo para nada fácil y por lo tanto tampoco es algo rápido. Muchos profesores preguntan ya, ¿y cuál es la efectividad del diseño universal de aprendizaje en las notas, en las calificaciones de los estudiantes? Les digo desde ya que el diseño universal de aprendizaje no es para mejorar notas. No está enfocado en eso, no es su objetivo mejorar calificaciones. Su objetivo es generar estrategias de enseñanza que los involucren a todos, que todos los niños se sientan parte, se sientan incluidos, puedan acceder a la información, al contenido de una manera más accesible, que sea equitativo y que sea de calidad realmente. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, y yo entiendo que los profesores quieren resultados hoy, y lamentablemente los estudios también señalan que estos métodos que pueden ser bastante efectivos para obtener calificaciones y obtener un buen CIMSE, ya sabemos, según los mismos datos que les mostré, que no son efectivos a largo plazo. Que aunque ellos hayan aprendido a leer y escribir en primero básico, estos mismos niños en sexto básico ya no tienen ningún interés por la lectura y la escritura y no están comprendiendo bien lo que leen. Entonces, es importante no ser cortoplacistas, no pensar en solo un resultado en este momento en los niños, sino que pensar en a la larga, a futuro. Y eso es complejo, eso es difícil. Yo sé que es difícil porque finalmente a todos nos miden por las calificaciones que tienen los niños, los resultados en las evaluaciones estandarizadas, ¿cierto? Pero tenemos que pensar en ese tipo de información, ¿ya? Ahora, acá les voy a mostrar algunos aspectos del cómo, ¿ya? De juegos, por ejemplo, distintos tipos de materiales que podemos utilizar. No perdamos el uso de los juegos y material concreto, el uso de los juegos de mesa, por ejemplo. Que lamentablemente se pierden desde que los niños pasan de kinder a primero básico, ¿cierto? Se pierden completamente o son escasos. Esto no se puede perder, no se puede perder ni siquiera en la enseñanza media o en educación superior. Siempre tenemos que estar indagando en estrategias que permitan el juego, la interacción en todo ámbito de cosas. Otras formas que podemos utilizarlo, a ver si es que no me suelte ninguna, sí.
son los retos. En este caso es fundamental propiciar el gusto por la lectura por sobre la decodificación. No solo decodificación, sino que también gusto por la lectura. Y en este caso hay tareas como, por ejemplo, los retos de lectura, que podemos hacer retos mensuales, retos semestrales, anuales, ¿cierto? Donde los mismos niños eligen qué leer y que ellos puedan mostrar sus intereses y comprometerse también con su aprendizaje. Y por lo tanto poner más énfasis en lo que pueden hacer, en atender estos intereses para leer y escribir, no solamente en la lectura por sobre todo. Oh, me salté. Bien, y para cerrar finalmente, antes de hacer la conclusión y leerlos un poco o escucharlos, eso en gran parte es lo que quería mostrarles y transmitirles principalmente. Ya vimos bastante datos duros, ¿cierto? De estudios, al menos acá en Chile, en gran parte de Chile, donde ya corroboramos que el uso solo de un método, ¿cierto? No está siendo efectivo a largo plazo y necesitamos hacer algo. Necesitamos hacer cosas distintas, ya no utilizar el mismo método, y la forma de poder hacerlo es a través de la diversificación, que según el decreto 83 que nos señala el ministerio, es a través del marco DUA. Y por lo tanto, tenemos que profundizar, aprender acerca de cómo aplicar el marco DUA y vincularnos y transmitirlos también dentro de nuestras escuelas para poder hacerlo. Bien. Como conclusión, justamente a eso apunto de pensar en nuestras prácticas pedagógicas y poder corroborar cómo estamos enseñando a leer y escribir. No sé si alguien tiene alguna duda, comentario, y veo que fueron haciendo varios comentarios. Claro, acá varios van comentando que efectivamente las dificultades de la lectoescritura vienen desde muchos años atrás de la pandemia. Ahí Mario Lave también comentó que el método mate desde la experiencia le dificulta más a los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, claramente. Exacto. Ángel también comenta ahí ciertos recursos. Sí, o sea, si pensamos en las TICs y todos los recursos que hay hoy en día y ahora con la inteligencia artificial, claramente tenemos muchas opciones para poder diversificar. Hay bastantes recursos, aplicaciones que podemos usar nosotros como docentes, buscar información. Hay páginas que nos generan información en pictogramas para generar juegos. Hay de todo hoy en día. Es cosa de organizarnos, de que la escuela se organice cómo buscar y compartir por sobre todo esa información. Claro, reforzar la lectura. Exacto, o sea, poner el foco en la motivación por la lectura y no solo como algo que usamos de manera mecánica. Y darle esa mirada también, o sea, en ningún caso utilizar la lectura o la escritura como un castigo, porque eso también le damos esa connotación negativa de la lectura y la escritura. No sé si alguien quiere comentar algo, hacer preguntas. Yo les voy a dejar mientras acá ese link, que es justamente una encuesta para ustedes, para poder conocer sus opiniones, ¿cierto? Con respecto a esta ponencia y con respecto a sus intereses también. No sé si hay más comentarios.
Ahí Joana nos indica, excelente explicación, muchas gracias. Los métodos deben ser creativos, innovadores, sin duda, pensando en la individualidad de nuestros estudiantes. Bien, mientras van respondiendo la encuesta, les quiero mostrar cómo podemos seguir indagando en esta temática en particular, que a mí en lo personal me interesa mucho, me apasiona mucho, que es la diversificación de la enseñanza. Y quiero terminar mostrándoles la propuesta finalmente de nuestra Escuela de Educación Diferencial, específicamente en la Universidad de las Américas. Recordar que todas estas instancias son virtuales. Nosotros tenemos un diplomado de diversificación de la enseñanza para la educación inclusiva, que está en su tercera versión, donde justamente indagamos desde lo práctico, porque yo sé que al menos acá en Chile hay muchas versiones y ofertas de diplomados relacionados con esto, pero nosotros tenemos un sello en particular donde lo hacemos muy práctico. O sea, nosotros nos aseguramos de que el participante de este diplomado sí o sí salga realizando planificaciones diversificadas y tenga esta visión más global de lo que tiene que realizar. Por otro lado, tenemos el diplomado de necesidades educativas especiales y contextos inclusivos para poder trabajar justamente y conocer mucho más sobre las necesidades educativas especiales, las barreras que pueden encontrar nuestros estudiantes también. Y por último, también tenemos un postítulo, que es en discapacidad intelectual y educación inclusiva, que también en este caso va en su cuarta versión, donde también abordamos de cierta forma la diversificación, pero cómo lo vamos asociando también a los chicos con discapacidad intelectual. Recuerden que la diversificación se utiliza en todas las aulas, en escuelas especiales o en escuelas regulares en este caso. Y tenemos entonces toda esta oferta especial para ustedes. ¿Alguna duda? ¿Algún otro comentario que quieran hacer? Sí, mira. Yo, profesora, Ujú. bueno, mi nombre es Dayana. Yo quería comentarle que yo Mauro, ¿puedes venir un ratito? hace poquito yo hago matemáticas, pero este año y el año pasado me tocó hacer lenguaje y tengo algunos alumnos que vienen de segundo, bueno, tengo tercero y cuarto. Y en cuarto me ha tocado que tengo niños no lectores aún, que llegaron niños nuevos. Entonces yo seleccioné un material para 3 niños por igual. Y en relación a lo que usted estaba comentando, me di cuenta que el mismo material no me servía para los 3. Entonces me hizo mucho sentido lo que usted decía, que había que buscar no la misma metodología para todos, sino que tengo que ver cada uno de los estudiantes que tienen diferentes su estilo de aprendizaje. Así que eso como que lo relacioné mucho lo que estaba comentando usted hace un momento. Muchas gracias, Dayana. Importante también ahí tener el resguardo de cómo estamos usando el concepto de estilos de aprendizaje. Ya recordemos que los estilos de aprendizaje hoy en día son un neuromito. No hay niños que solo utilizan un estilo de aprendizaje, sino que los estilos de aprendizaje en realidad es de acuerdo a lo que vamos a trabajar, a lo que queremos aprender, y es el estudiante el que decide por un tipo de estilo o modalidad o método, como quieran llamarlo, para poder aprender algo, porque finalmente usamos todo nuestro cerebro. Y ahí, de hecho, con la diversificación y con el DUA, se trabaja mucho eso desde la neurociencia y se explica desde ese punto de vista también. Así que ahí los dejo súper invitados a todos quienes quieran conocer mucho más acerca de la diversificación, del diseño universal de aprendizaje. Está ahí también, de hecho, ustedes pueden ingresar a udla.cl o en Educación Continua y van a conocer mucho más sobre las temáticas, sobre todo la propuesta, pero en especial porque yo coordino el diplomado de diversificación de la enseñanza, en especial le tengo un cariño especial a ese diplomado y por eso los invito a quienes se interesen a inscribirse en él. Paulina.
levantó la manito. Sí, hola Tatiana, buenas tardes. Primero que todo, primero que todo agradecer, súper interesante toda la información. Ahí sí, Rigoberto, baja el volumen, por favor. Eh, Ya, para nosotros como profesora es súper importante de pronto sentir esta como incentivo, porque vamos bajando un poco la motivación, se puede decir, cuando nos enfrentamos justamente a lo que tú mencionabas, que a veces el trabajo con los otros profesionales o con los otros profesores que no se abren a la posibilidad de la diversificación es complejo. Entonces me interesa bastante este diplomado que están impartiendo de diversificación de la enseñanza. Me gustaría preguntarte si ahí también se incorpora adecuaciones curriculares, cómo ir incorporándolas en el currículo. bueno, de hecho, en el diplomado se trabaja la diversificación en general, vemos varias metodologías y se trabaja obviamente el decreto 83 y el decreto 83, aparte de la diversificación, habla también del PAI, que es el plan individual, ¿cierto? Y también el PASI. También se habla de las adecuaciones. El tema es que cuando hablamos de diversificación, siempre propiciamos que exista esta diversificación antes de, o sea, de hecho, el último recurso tiene que ser el PASI. Como último recurso no logramos que el niño aprenda de ninguna forma, aplicamos PASI. Siempre pensamos en que lo vamos a lograr de una u otra forma con la diversificación y es lo que propiciamos. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Van a quedar todos registrados en la asistencia, por si acaso. Y el link que yo les voy mandando también queda ahí con sus datos cuando ustedes entregan esta información. Voy a volver a enviar para que puedan todos poder responder la encuesta que para nosotros es sumamente relevante. Bien, queridos, muchas gracias por la atención, por compartir este momento y espero que nos estemos viendo en un próximo diplomado o temática charla en que nos podamos seguir viendo. Muchas gracias a todos. Que estén bien. Ahí Muchas le dejé mi gracias. Hasta comentario en el luego. chat, Tati. ¿Sí? Ahí le dejé mi comentario en el chat. Muchas gracias. Ujú. Gracias. Un gusto, que estén muy bien. Bendiciones a todos.